Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David y bienvenido a Paracletos Podcast. Pues bueno, estamos ya en el episodio número 6, pero a partir de este episodio, por los próximos lunes de Cuaresma, lo que significa el lunes después del domingo de Pascua, de Resurrección, vamos a estar entrando en una serie que se llama 40 días en el desierto, que es un especial de Cuaresma. Vamos a profundizar en temas de Cuaresma que nos van a ayudar a poder reflexionar sobre este tiempo que Dios utiliza para adentrarnos a Él, para poder reflexionar en este tiempo de gracia, en este tiempo donde se invita muy intencionalmente a tener un corazón con apertura al arrepentimiento, a mantener la humildad, a humillarnos, es decir, reconocer cuál es nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, este tiempo vamos a estar meditando en estos temas. Entonces, la idea es que el lunes que sale el tema, por ejemplo, hoy, y después de los próximos días de esa semana, pues la invitación es reflexionar y ver cómo el Espíritu Santo, Paracletos, te ayuda a interiorizar y saber cómo poder aplicar este tema de esa semana a tu vida diaria. Y vamos a compartir algunas prácticas muy sencillas que tú puedes hacer en tu tiempo personal con Dios para que te ayude precisamente a interiorizar en el tema que estamos hablando de esa semana. Entonces, la serie es una serie que se llama 40 días en el desierto. Y hoy vamos a empezar con este primer tema que se llama Ven conmigo al desierto. Y todo esto está basado en el Evangelio de Mateo 4. En los primeros versículos tenemos esta historia, este pasaje en donde Jesús es llevado por el Espíritu. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, no un espíritu maligno, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Entonces, primero que nada, me gustaría que fuéramos descubriendo cuál es el tesoro, qué es lo que Dios quiere que podamos nosotros entender con este concepto del desierto. Y yo no sé si a ti te ha pasado que quizás hay momentos en tu vida donde simplemente es, dependiendo obviamente del tiempo que lleves tú quizás de caminar o de relacionarte con Dios, pero no sé si te ha pasado que hay momentos, hay temporadas donde simplemente oras, pero parece que estás orando con la pared, parece que no se escucha nada, que como si no se escuchara tu oración, parece como que es tierra árida, como simplemente eso, hay una sequedad, hay una aridez. Las personas que están que llevamos ya tiempo caminando, utilizan este tipo de lenguaje como estoy en una aridez espiritual o en un desierto espiritual. También el desierto se puede ver como ese tiempo donde quizás estás trabajando mucho, estás incluso haciendo cosas bien, pero simplemente no ves resultado, no ves fruto, oras y parece que no pasa nada, donde simplemente intentas avanzar, pero no sucede nada. Entonces, muchas veces personas pueden pensar que sí, que están atravesando un desierto, pero a veces hay una idea equivocada detrás de este concepto del desierto, porque muchas veces se le atribuye al desierto espiritual que un cristiano está pasando como un ataque espiritual. Muchas veces se le da el crédito al enemigo, al diablo, porque es una opresión, porque estás trabajando pero no ves fruto, o quizás muchas personas, principalmente cuando se trata hacia otra persona. Es muy raro a la vez cuando es hacia tu propia persona. Está mal. Pero la realidad es que tristemente muchas veces es así. Muchas veces cuando tú ves, o sea, es algo muy, muy feo y tenemos que cambiarlo como cristianos, porque tenemos que tener gracia y misericordia. Pero muchas veces me ha tocado escuchar cómo personas se refieren hacia otras personas que están pasando por una temporada de dificultad, donde están trabajando pero no prosperan, donde se esfuerzan y no ven fruto,
o donde intentan conseguir algo y simplemente después de mucho tiempo no pasa, le atribuyen a o un pecado, que tiene un pecado y que por eso o sea, no se está dando ese fruto o que es un ataque del enemigo. Ahora, mm, en lo particular, en lo particular, no considero que debamos de ser prontos, o sea, que debemos ser rápidos a determinar un diagnóstico. Personalmente nunca me gusta dar diagnósticos así de, te está pasando esto por esto, te está pasando eso por esto. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, los procesos que Dios tiene con cada persona son personalizados, son particulares, son de acuerdo a la persona, porque Dios nos ama de una manera personal, entonces nos trata siempre de maneras personales. Entonces, nunca me aventuro a decir sí, es por esto o es por aquello. Sin embargo, sí que hay ciertas cosas que nos pueden ayudar más o menos a ir identificando situaciones. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Simplemente por dar un contexto muy general en cuanto a este tiempo donde personas perciben un cierto tipo de aridez o como bien se le llama un desierto espiritual. Entonces, teniendo este contexto, vamos a entrar a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de el tiempo del desierto. Y obviamente, pues nosotros vamos a ir tomando esta serie basado, una vez más, en Mateo 4, de los versículos del 1 al 11 principalmente, donde se nos narra este tiempo donde Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Y qué pasó durante esos 40 días? Lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir viendo cómo se desarrolla a lo largo de esta serie. Pero hoy estamos hablando sobre esto. Ven conmigo al desierto. Entonces, basado en este pasaje, nosotros vemos que el tiempo que Jesús pasó en el desierto no fue una obra del diablo, aunque sí después vamos a ver que tiene un enfrentamiento espiritual con Satanás, con el diablo. Pero antes de llegar a eso y profundizar en eso, que eso va a ser para otro episodio, vamos a ver esta idea, porque aquí en esta idea, en esto que se nos revela en la palabra de Dios, es algo muy rico que nos puede dar claridad y también puede traer paz y nos puede ayudar a disponer nuestro corazón de una manera correcta sobre las temporadas del desierto. Pues nos menciona la palabra de Dios que es el Espíritu que lleva a Jesús al desierto. ¿Por qué el Espíritu quisiera llevar a Jesús al desierto? ¿Qué hay en el desierto? Y ponte a pensar, ¿qué hay en un desierto? No sé si tú has estado en un desierto. Bueno, tenemos diferentes tipos de desiertos, ¿verdad? Desierto tipo montañoso, desierto de arena, desierto, sí, que es como más seco, no es arenoso, pero más seco. Entonces tenemos diferentes tipos de desierto. Sin embargo, podemos concluir algo y es que la vida, hacer vida en ese tipo de lugares es muy difícil. Es muy difícil. Generalmente tiene climas muy extremos. Entonces eso hace muy difícil que haya pues biodiversidad, ¿verdad? Que haya o sea, hay animales, por supuesto, que hay flora y fauna, sí lo hay, pero no es una flora y fauna que facilita la vida como lo sería en otras áreas. Entonces, principalmente podríamos nosotros decir que en el desierto prácticamente la vida es difícil y no hay nada realmente, nada de utilidad. Entonces, también en un desierto, por el hecho de que no hay muchas personas ahí, no hay tantos animales, algunos están escondidos dentro de la arena, etcétera, pues no hay ruido, es silencioso, ¿verdad? Entonces es aislado. ¿Por qué quería el Espíritu de Dios llevar a Jesús al desierto? Em, Tenemos que pensar en esto. En el desierto no hay nada. Vamos a entrar con esta frase. En el desierto no hay nada. Entonces, eh,
me gusta esta frase, ya la voy a decir desde este momento. Tú nunca vas a poder saber qué es Dios para tu vida hasta que Dios se vuelve todo en tu vida. Entonces, los tiempos de desierto son principalmente temporadas donde que Dios utiliza para poder mostrarse en nuestras vidas como lo que realmente necesitamos. Entonces, cuando estamos en el desierto y no hay nada, entonces eh, nos damos cuenta que lo único que verdaderamente necesitamos es la presencia de Dios. Entonces, temporadas de desierto, en este caso, ¿verdad? Con la vida de Jesús, Jesús estaba orando y ayunando, no estaba haciendo absolutamente nada. Cabe resaltar, por si no eres muy familiarizado, no estás muy familiarizado con este pasaje, pues Jesús fue llevado al desierto antes de iniciar su tiempo de ministerio, es decir, antes de hacer predicación, antes de hacer milagros, antes de ser usado por Dios, antes de mostrarse públicamente como un maestro, como un profeta, como el Hijo de Dios. Pues antes de ese tiempo, Jesús estuvo en el desierto. Y la realidad es porque el Espíritu lo estaba preparando a través de la oración, a través del ayuno, lo estaba preparando para lo que iba a enfrentarse, para lo que iba a estar. Más adelante vamos a ver que en el pasaje se enfrenta contra el enemigo. Después, durante toda su vida ministerial, enfrentó muchas situaciones en las cuales ahí todo eso se mantuvo firme por la experiencia del desierto, donde donde se quedó sin nada, porque lo vamos a ver más adelante en otros pasajes donde dice la palabra de Dios que todos abandonaron a Jesús. En ese momento, Él estuvo firme. De hecho, antes de ese momento hubo otro momento donde Jesús empezó a hablar ciertas verdades que incomodaban a la gente y que les ponían en shock. Y entonces literalmente dice la Biblia que muchos lo dejaron, o sea, se fueron. Y entonces Jesús se voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿y qué pasó? ¿Ustedes también se van a ir? Y es como, está bien, o sea, si se van, váyanse, no tengo problema, porque sé que al final de cuentas, si todos se van, yo ya he estado en esos lugares donde no hay nadie, donde solo Dios basta. Entonces, el desierto es eso. Ahora, no quiero, quiero decirlo muy claro y no crear confusión. No estamos refiriéndonos que sí, voy a tener el tiempo de yo con Dios contra todo el mundo y los demás no me interesan. No se trata de ese tipo porque ahí eso es orgullo. No, estamos hablando de una sana relación con las cosas que pasan donde simple y sencillamente puedes sentir que todo se está cayendo o desmoronando a tu alrededor, donde quizás la economía está fallando, la salud está faltando, algunas personas están alejándose quizás sin una causa o sin una razón, y entonces en medio de todo eso, tú puedes ahí sentir a Dios que te sostiene en esa temporada. Entonces, muchas veces Dios permite que entremos en temporadas de desierto precisamente para que nos demos cuenta que al final del día su gracia, su amor, su presencia nos sostiene y eso es lo que realmente necesitamos. Porque piensa en esta idea, en un desierto puedes morir a no ser que encuentres un elemento de vida, ¿verdad? Que encuentres agua, que encuentres, incluso científicamente está comprobado que puedes sobrevivir periodos más extensos con solo agua que aunque no tengas comida. No es una coincidencia que Jesús se manifiesta como el agua de vida. Tampoco es una coincidencia que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta a ellos proveyéndoles agua. Ahora, voy a hacer una pausa para irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llevado
por el desierto. Y ahora, aquí hay un contraste. Cuando el pueblo de Israel fue llevado por el desierto, en este cierto sentido, el tiempo que se alargó en el desierto fue a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Sí tenían que pasar un tiempo por el desierto, sí tenían que pasar, pero no tenían que pasar tantos años. El tiempo que ellos iban a pasar por el desierto se extendió a 40 años en el desierto a causa de su desobediencia. Entonces, como vuelvo a repetir, muchas veces nosotros podemos ser rápidos a señalar o a dar un diagnóstico. Estoy pasando o esta persona está pasando un desierto por esto, por el otro. Entonces, aquí vemos en estos dos contrastes. Uno, en la vida de Jesús, Jesús es llevado al desierto por medio del Espíritu Santo por un plan específico para prepararlo para entrar a una temporada donde el poder de Dios iba a estar manifestado en él, porque tenía una misión, tenía que hacer que el reino de Dios avanzara, que llegara a la tierra y avanzara. Entonces, por esa razón, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Pero vemos por medio de el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, que ellos tenían que atravesar el desierto, sí, y también tenían que atravesarlo para llegar a la tierra prometida, es decir, para entrar en una temporada de bendición. Sin embargo, durante el transcurso del desierto, ellos empezaron a caer en pecados de idolatría, de orgullo, de rebeldía. Entonces, eso hizo que el desierto se alargara hasta 40 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? La realidad es que, aunque en este contexto del pueblo de Israel, ellos fueron llevados al desierto y se extendió su periodo del desierto por su pecado, Dios no los abandonó. Dios no los dejó. Dios estuvo con ellos. Y durante este tiempo salió a la luz realmente lo que había en el corazón de ellos. Pues miren, esa es otra razón por la cual Dios nos lleva al desierto. Entonces, la primera razón es porque nos quiere preparar, ¿verdad? Para una nueva temporada, porque quiere que experimentemos a Él, que es nuestro todo, ¿verdad? Que es nuestro, pues realmente lo que necesitamos, ¿verdad? Que nos demos cuenta que con Él es suficiente. Pero la otra razón por la cual a veces Dios permite que nosotros vayamos al desierto es porque en el desierto sale lo que hay en nuestro corazón. El orgullo, la inseguridad, la, las idolatrías que tenemos en nuestro corazón. El desierto no... El desierto no es lo que hace que nosotros seamos débiles y que caigamos en arrogancia, en idolatría, en rebeldía. No. El desierto solamente lo que hace es exponer lo que ya había adentro de nuestro corazón. El pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, no tenemos algún registro muy textual, muy literal, donde se nos digan que ellos practicaban idolatría. No, en ningún momento se nos refiere eso. Vivían en esclavitud, eran esclavos. Sin embargo, en ningún momento se nos ve eso. Sin embargo, cuando ellos cruzan cuando ellos cruzan el mar y Dios habla con Moisés y tiene este tiempo y se tarda, el pueblo de Israel se empieza a desesperar y entonces empieza a rebelarse, empieza a construir ídolos. Y no es la primera vez que Israel lo va a hacer. Y empiezan a rebelarse, empiezan a tener actitudes nefastas contra Dios, empiezan a quejarse, a murmurar y a idolatrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel ya tenía en su corazón idolatría, pero mientras estaban en esa zona cómoda, aunque era de esclavitud, pero era una zona cómoda, ¿cómo sabemos que estaban cómodos y acostumbrados? Porque es una de las cosas que ellos reclaman contra Moisés cuando están caminando en el desierto. Ay, ¿para qué nos sacaste ahí? Nos hubieras dejado mejor en Egipto, ahí estábamos bien, sí éramos esclavos, pero al menos teníamos nuestras cebollas, nuestros ajos y todo eso. Entonces, eso habla de que
ellos estaban en una zona cómoda, no era la voluntad de Dios, no era lo mejor, no vivían, imagínate, eran esclavos, eran maltratados físicamente para estar haciendo ladrillos para las construcciones de Egipto y su comida era cebolla y ajos. Entonces, no es que realmente estaban viviendo una vida en abundancia, sin embargo, habían caído en una comodidad. Entonces, cuando entraron en el desierto, un lugar incómodo, un lugar donde tienen que estar caminando y no hay nada, no hay donde taparse el sol, donde en el desierto tienen que enfrentar las temperaturas extremas. Entonces empezaron a quejarse y entonces empezó a salir de ellos la murmuración. Entonces, el desierto también Dios lo permite porque es lo que permite que salga toda la podredumbre que hay en nuestro corazón, que muchas veces no es que no exista, no es que no esté, es que está bien enterrada y hay capas que la están recubriendo, pero no significa que nosotros no seamos idólatras, no significa que no seamos rebeldes, no significa que no seamos murmuradores, significa que estamos en una situación cómoda, pero delante de Dios, como Él examina el corazón, Él sabe, hey David, tú tienes muchos ídolos, solo que no te has dado cuenta que tienes ídolos, pero ven conmigo al desierto. Ven conmigo al desierto, ven a este tiempo de desierto y te voy a mostrar que en tu corazón había idolatría. Te voy a demostrar que en tu corazón estaba lleno de orgullo. Y queridos amigos, vaya que yo lo experimenté y lo he experimentado y lo seguiré experimentando porque esos 40 días en el desierto es una analogía de tomar tiempos en la vida donde nos retiremos con nuestro maestro al desierto para tener esta desintoxicación, este tiempo de permitir al Señor que salga todo lo que se va acumulando. Entonces, yo me recuerdo que mi primer temporada de desierto fue en el 2014, lo conté en el episodio anterior y conté una partecita. Entonces, en ese tiempo enfrenté escasez, enfrenté principalmente escasez económica y también un cierto tipo de desierto en el cual era como una falta de discernimiento sobre lo que iba a ser de mi vida. En ese tiempo no estaba yo casado, no podía encontrar trabajo, entonces estaba la parte económica, pero tampoco estaba como muy definida la parte de lo que iba a ser de mi vida. Entonces era un desierto. Y en ese tiempo, en esa temporada, salió a la luz de muchas maneras destellos que yo tenía de orgullo, idolatría que yo tenía con respecto a sentirme bien y sentirme seguro, solo si tenía ciertas seguridades o ciertas comodidades, que no eran realmente comodidades como tú podrías pensar, un lujo o algo, no, comodidades que podrían parecer como una cebolla y un ajo, pero eran mis pequeñas comodidades. Entonces cuando Dios me dice, ven conmigo al desierto, y ya no las tengo, empiezo a incomodarme y empiezo a sentirme que me falta algo. Pero entonces, si tú sientes que te falta algo y no es Dios, entonces eso es un ídolo. Es algo con lo que tú piensas que no puedes vivir, pero en el desierto Dios te lo quita para hacerte ver, wow, sí podía yo vivir sin eso. Sí podía yo vivir sin eso. Entonces te lleva para mostrarte, es que literalmente la única cosa con la que no podrías vivir es sin mi presencia, pero de ahí en fuera te puede faltar todo y vas a estar bien, pero es mi presencia lo único que necesitas y eso solamente lo descubres en el desierto. Y después también en el 2016 enfrenté un tiempo también de desierto donde se estaba
donde estaba caminando en un tiempo de mucha incertidumbre y una vez más me enfrento a esta temporada de desierto en donde me doy cuenta, Dios, volví a llenarme de idolatría y sé que esta palabra es fuerte. Esta palabra es fuerte, no nos gusta, nos puede hacer sentir incómodos y nos puede hacer como decir, ¿qué? ¿Yo idólatra? Yo no soy idólatra porque yo no tengo un Buda o lo que sea, ¿no? Una figurita y estoy ahí adorándolo. No, es que la idolatría es literalmente cuando cualquier cosa mala o buena se pone en lugar de Dios. Cuando tú puedes estar bien con o sin eso, entonces te aseguras que Dios está en primer lugar, pero cuando te empiezas a incomodar, ¿verdad? Y aquí pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Cuando tú dices, yo si pierdo mi trabajo no sé qué haría. O si estás en una comunidad o en la iglesia sirviendo y te piden, ¿sabes qué? Este servicio ya no lo vas a hacer, ahora te toca hacer este otro servicio y te pones mal y te pones de malas. ¡Auch! Creo que ese es un ídolo. Cuando no puedes soltarlo, cuando no puedes entregarlo, creo que eso se vuelve un ídolo. Entonces, em, sí, Dios nos lleva al desierto para mostrarnos el orgullo, para mostrarnos nuestra arrogancia, nuestra dependencia a cosas, a veces no necesariamente malas, pero que están ocupando su lugar. Porque al final de cuentas, Dios es lo único que necesitamos. Entonces, piensa por un momento esto cómo se puede aplicar a tu vida. Muy, eh, de una manera muy clara, lo voy a resumir. El desierto, en estos dos ejemplos que vimos, podemos darnos cuenta que puede ser porque Dios quiere llevarnos a una temporada por donde Dios quiere revelarse a nosotros para mostrarnos algo nuevo, preparar nuestro corazón de depender únicamente de Él y es por idea de Él. Y por otra parte, el desierto lo podemos extender cuando hay desobediencia, cuando estamos siendo tercos, cuando estamos rebelándonos, cuando no queremos. Entonces, el desierto entramos empujados por él, pero podemos alargar el tiempo del desierto si simplemente no entendemos, si simplemente con nuestras acciones estamos demostrando que no queremos cambiar o que seguimos rebelándonos. Entonces, para terminar, em, creo que una vez más volví a enfrentar un desierto en el 2019, un tiempo, una vez más, de desierto espiritual. Y fueron varias cosas donde quizás Dios me estaba invitando a soltar. Y entonces me costó mucho en esa temporada de desierto, 2019-2020. Em, y tuve que recordar, dependo únicamente de ti, dependo y tú eres mi bien, tú eres mi herencia, tú eres todo lo que necesito. Y también en esa temporada salió muchos destellos que yo tenía de orgullo, que yo no me consideraba una persona orgullosa. Es decir, o sea, como lo que comúnmente pudiéramos ver visiblemente, esa persona es orgullosa porque no quiere perdonar o porque no quiere hablar, pero no me había dado cuenta que muchas decisiones que yo tenía, que yo tomaba, muchas acciones que yo tenía, pues eran de raíz de orgullo. Entonces, en este desierto espiritual que Dios una vez más me llamó a tener, eh, descubrí que había mucha raíz de orgullo. Entonces, para ir terminando, para ir aterrizando este avión e irlo conectando con este tiempo de Cuaresma. La palabra Cuaresma literalmente significa cuadragésimo.
y significa 40 días. Entonces, en la Biblia, el número 40 pues representa el proceso de transformación. Entonces, 40 días estuvo Moisés hablando con Dios en el monte. 40 días estuvo ayunando Elías, profeta Elías, estuvo ayunando Jesús. Entonces, 40 días es un tiempo muy especial para nosotros. La iglesia hace mucho énfasis como este tiempo, como un tiempo de gracia para arrepentirnos, para humillarnos, para reconocer, dejar que Dios saque de nuestro corazón todo lo que necesitamos cambiar, que podamos realmente tener un proceso de transformación, pero no superficial, sino más profundo. Entonces, no voy a abundar en en las prácticas que obviamente la iglesia ya propone, porque pues ya es muy claro, ¿verdad? La oración, el ayuno, la generosidad, a la limosna. Entonces está todo bien, si lo quieres practicar, la abstinencia, todo perfecto, está súper bien. Pero me gustaría ir un paso más allá. En esta semana, hoy quiero invitarte a que puedas disponer de ciertos minutos en donde presentes tu corazón delante de Dios y tú le digas, Señor, aquí estoy y quiero entrar en este desierto contigo. Quiero que me muestres si tengo ídolos, quiero que me muestres si tengo orgullo, quiero que me muestres lo que tengo que cambiar y quiero depender únicamente de ti. Entonces, la idea no es que te vendas tus cosas y te vayas una semana a retirarte a las montañas del Himalaya y estar ahí lejos de la sociedad. No, es muy práctico esto. Em, yo he empezado a practicar desde ya hace algunos años estos momentos de desierto intencional, ya no como una temporada, sino como momentos muy específicos en el día, donde simplemente bueno, lo he compartido. Yo hago mi oración personal y está todo bien. Y después tener simplemente unos momentos donde tú puedas dejar que Dios hable a tu corazón. Y esta práctica puede ser muy concreta, como dejar unos 5 o 10 minutos en silencio y, y poner esta intención de decir, Señor, intencionalmente en esta semana quiero entrar contigo en el desierto y que saques lo que tengas que sacar. Que me muestres cuáles son estas líneas de orgullo que tengo. Y créeme que lo va a hacer porque el Espíritu es el que nos lleva al desierto. Entonces el Espíritu es el que está interesado, el Espíritu Santo es el que está interesado en mostrarnos lo que tenemos. Por eso nos lleva al desierto. Y termino con esto. Eh, Cuando yo empecé a hacer este tipo de oraciones ya con mi esposa, donde Señor, muéstrame si tengo orgullo, tengo esto, el otro, de verdad que me lo empezó a mostrar. Empezó a mostrarme cuando a través de ciertas discusiones teníamos, y yo estaba muy empecinado en ganar una discusión o mostrar que tenía la razón en algo o no ceder en algo. Mientras estábamos discutiendo, el Espíritu Santo venía fuertemente con esa idea en mi corazón. Esto que tú quieres hacer es orgullo. Y antes yo no me daba cuenta, pero fue cuando a partir de que yo quise y decidí voluntariamente aceptar entrar en el desierto donde el Espíritu Santo pudo empezar a trabajar y duele, cuesta, claro, porque, porque viene una lucha con la carne. Pero eso vamos a ir entendiendo, aprendiendo en el desierto cómo podemos prepararnos para esa lucha. Pero lo que te quiero decir es que funciona. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a mostrar que detrás de muchas veces yo querer tener la razón, ganar una discusión, ganar un argumento o negarme a hacer un favor o lo que sea, detrás había orgullo. Y queridos amigos, yo no sé tú, pero a mí
me pesa mucho, me da mucho temor esta cita. Dios se opone a los orgullosos, pero da su favor a los humildes. Entonces, este tiempo de Cuaresma es un tiempo donde la iglesia invita muy, muy explícitamente a humillarnos, a tener un corazón humilde. ¿Y qué es humillarnos? Simplemente reconocer con un corazón abierto y humilde que Dios es Dios. Ese tema da para más, pero ya, prometo que voy a terminar. Que Dios es Dios. Y entonces, de ahí en fuera, todos nosotros tenemos que estar alineados a su voluntad. Cuando queremos salirnos fuera de su voluntad, entonces ahí es el orgullo. Porque nosotros no somos libres de hacer lo que queramos. Somos libres para hacer la voluntad de aquel que nos amó. Entonces, nos vemos el próximo episodio para seguir abundando en este tema. Recuerda que Dios no nos lleva al desierto para castigarnos o para destruirnos, sino para transformarnos. Así que nos vemos el próximo lunes para seguir en estos 40 días del desierto.